Hola a todos, gracias por la invitación, Josué, y ahora sí, en el segundo culto ya llego puntual, ¿no? Que en el primero llegué justo para predicar por cuestiones del tren. Y bueno, siempre es bueno ver también personas conocidas que me han ayudado a andar en la fe. Y bueno, es un gozo estar aquí después de un tiempo que no había estado. El día de hoy vamos a meditar en un solo verso, que es el verso 39 de este capítulo, y he titulado el sermón, la predicación, la cruz a la distancia. Nos vamos a enfocar en 3 puntos principales, que es el centurión, su confesión respecto a la muerte de Jesús y el título Hijo de Dios que emplea y qué significa esto, ¿sí? Pero siempre antes de empezar el mensaje es bueno poner el libro en su contexto. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Agustín de Hipona menciona que los tenemos en ese orden, debido a que en ese orden se escribieron. Interesante que el último libro en la Biblia hebrea es el libro de Crónicas, que empieza con genealogía, se enfoca en David, y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, que empieza con una genealogía y se enfoca también en el rey David. Y el énfasis en Mateo es presentar a Jesús como el hijo de David, como ese Mesías que iba a venir, y presenta a Jesús en su gloria y majestad, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad encarnada, quien es nuestro Rey. El Evangelio de Marcos, que de acuerdo a los historiadores, Marcos realmente tiene una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. Algunas personas mencionan que la estructura del Evangelio de Marcos sigue el patrón de Hechos capítulo 10. Esto es cuando Pedro le predica a Cornelio. Y vemos cómo tanto el sermón de Pedro como el Evangelio de Marcos empiezan con la palabra evangelio. Hay un énfasis en el Mesías, en el ungido, en Jesús. Empiezan mencionando las conexiones con Isaías. Esto pasa para que se cumpla la escritura, ¿sí? Mencionan el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, el rol de Juan el Bautista en el bautismo y en el ministerio de Jesús, y la obra redentora de Cristo, esto es su muerte y su resurrección. La relación de Pedro con Marcos es muy estrecha. En su primera epístola menciona lo siguiente, 1 Pedro 5, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Marcos, mi hijo espiritual, ¿sí? Vemos que es posible que Pedro haya cuidado de él. Y Marcos escribe su evangelio, y Eusebio, el historiador, menciona que lo escribe porque Pedro ya va a ser crucificado y quiere dejar un testimonio de las cosas que quiere transmitir a la iglesia. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 15, se menciona lo siguiente: pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y la única forma en la cual nosotros podemos tener memoria de las cosas que quiso predicar Pedro es por medio de su evangelio y sus escritos. El evangelio de Marcos tiene la autenticidad del sello de Pedro. En su evangelio, en el evangelio de Marcos, el primer apóstol mencionado es Pedro y el último apóstol mencionado es Pedro. Pedro está presente una y otra vez, ¿sí? Sin embargo, el énfasis de Marcos es presentar a Jesús como Hijo de Dios. Y es algo que vamos a ver el día de hoy, vamos a meditar en esta cuestión. En la confesión del centurión, el énfasis en la muerte, en la expiación de Cristo y el título Hijo de Dios. Y antes de meditar, vamos a orar, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, enséñanos a ver las maravillas de tu ley. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo.
y que nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Marcos 15, verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y vemos aquí que es un centurión, la persona que está mirando directamente a la cruz. Y un centurión, sabemos por la historia, que es un hombre que tenía a cargo 100 soldados, por eso se le llama centurión. Y también, por lo general, eran parte de la élite del ejército. Varios de ellos servían también como guardaespaldas. Eran personas que recibían órdenes. Y algo interesante que vemos en los evangelios es que los centuriones por lo general tienen muy buena prensa. Se habla bien de ellos. Por lo general nosotros podemos tener la imagen de personas que no tienen alma, que son malvadas. Sin embargo, quiero que veamos 3 ejemplos breves acerca de cómo se describe a los centuriones en los evangelios. La primera se encuentra en Marcos capítulo 8 y vemos aquí algo muy peculiar que menciona el evangelista con respecto a lo que pasa con un centurión. Vemos es Mateo 8, Mateo 8, versos 5 al 11. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muy interesante esta narrativa porque vemos que este centurión tiene un siervo que está paralítico y que pide a Jesús que lo sane, y Jesús quiere ir porque Jesús, vemos en los evangelios, que sana de diversas maneras. Por lo general es tocando, palpando. Pero el centurión le dice: no, habla. Y vemos aquí la fe de este hombre. Jesús, que puede crear el mundo con el poder de su palabra, Génesis capítulo 1. Jesús, que puede resucitar de los muertos a Lázaro con hablar, puede también sanar cualquier enfermedad. Jesús exalta la fe de este hombre, de este centurión. En Hechos 10 vemos la vida de Cornelio y vemos brevemente la descripción que se hace de este centurión también en Hechos 10, versos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Es un hombre que teme al Dios de Israel, que ora, que cuida de los judíos. ¿Sí? En Hechos 27, cuando vemos el naufragio de Pablo, vemos un centurión llamado Julio que tiene en alta estima a Pablo, y que incluso cuando se parte la nave, los soldados tenían la orden de matar a todos los presos para que no escaparan. ¿Y qué pasa? Julio no quiere que se cumpla esa orden. ¿Para qué? Para salvar la vida a Pablo, a cual él estimaba. Hombres bajo órdenes, hombres que tienen que cumplir órdenes. Y algo interesante en el Evangelio de Marcos es que el hombre, el culpable material de la muerte de nuestro Salvador fue este centurión. El que da la orden de que se le azote, que se le golpee, que se le crucifique. Es el mismo hombre que es un testigo presencial de los eventos.
Es el hombre que era el guardia personal también de Pilato. Es el que escucha el diálogo entre Pilato y Jesús, posiblemente un diálogo que hayan tenido en griego. Vemos que también en otros registros eran personas también que sabían arameo. Y es el hombre que está escuchando las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es el hombre que, de acuerdo al Evangelio, en los versos 44 y 45, es el que da el informe a Poncio Pilato de que efectivamente Jesús ha muerto y por lo tanto se le puede entregar el cuerpo a José de Arimatea. El responsable material de la muerte de nuestro Salvador hace una confesión. El Evangelio es para todos, para los gentiles. Hay una frase de una persona que siempre me impactó que dice lo siguiente: Cristo murió, esto es historia. Murió por mí, esto es doctrina. Y estas dos cosas van de la mano. Y es lo que predicamos. No hay pecado tan grande que hayas cometido que Jesús no pueda limpiarlo, ya que murió por él. Y esto nos lleva a la muerte de Jesús. Vemos que el centurión estaba frente a Cristo, viendo que después de clamar había expirado así. Y vemos que aquí se atestigua la muerte del Señor. Y realmente los centuriones saben lo que es realmente la muerte. Este año se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, en el cual la Iglesia Universal se reunió con el propósito de formular una fe, de sintetizar lo que realmente la Iglesia cree. Y una de las frases más impactantes que vemos en ese concilio y en ese resumen es la siguiente: que Cristo por nosotros y por nuestra salvación se encarnó. Cristo por nosotros y por nuestra salvación se encarnó. Y fíjense el cuidado de las palabras y de las frases. Cristo se encarna por nosotros para mostrar empatía. Un hombre que fue traicionado, que tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo preso, que fue perseguido, que lo quisieron matar, que efectivamente lo mataron. Puede mostrar empatía hacia nosotros. ¿Por qué? Porque fue como nosotros, fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Y es algo que necesitamos. Cristo te entiende. Cristo sabe tus luchas. Cristo se encarnó por ti, por nosotros, pero también por nuestra salvación. Cristo murió. ¿Y Cristo murió para qué? Para vencer a los dos grandes enemigos tan tremendos que tenemos. A raíz del pecado de Adán y Eva entraron dos enemigos grandes: el pecado y la muerte. Y Cristo con su muerte vence al pecado y con su resurrección vence a la muerte. Estas dos cosas grandes las hace por nosotros y por nuestra salvación. El apóstol Pedro menciona esta gran salvación que tenemos nosotros, la cual es: los ángeles anhelan mirar. Nosotros tenemos redención, los ángeles no. El apóstol Pedro en su primera epístola, vamos brevemente mencionando esta cuestión de por nosotros y por nuestra salvación. Algo que hacen las personas del Concilio de Nicea, de que tienen que justificar bíblicamente lo que estamos creyendo, lo que se está anunciando. Fíjense cómo toman ese aspecto de estas frases que menciona Pedro en 1 de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros.
Cristo murió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos aquí la empatía. Y no solamente eso, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sanador herido, el que sana con sus heridas, el que muestra empatía hacia nosotros, el que sabe lo que somos, el que te creó es el mismo que te puede salvar. Y aquí está esta gran realidad. Y está la invitación. Y nosotros, al igual que el centurión, podemos ver la cruz a la distancia, meditando en lo que Cristo hizo en su muerte, lo cual nos lleva al título divino de Jesús. En ese concilio se afirma que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y algo interesante de ese título que menciona el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, utilizando el adverbio, esto es sin duda, sin realmente ningún aspecto que deje lugar a otra cosa. Jesús es hijo de Dios, y esto lo vemos en los mismos evangelios. En Mateo capítulo 4 vemos cómo Satanás empieza a tentar a Jesús. Y en la tentación Satanás dice lo siguiente. Le dice Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Está realmente Satanás tentando a Jesús, provocándole para saber si realmente Jesús es Dios? En el juicio de Jesús, el sumo sacerdote le pregunta directamente lo siguiente. Después de estar injuriando a Jesús, vemos que Jesús no está respondiendo. Y en Mateo 26 vemos cómo el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Son las palabras del ángel Gabriel a María en el nacimiento de Jesús. Respondiendo el ángel, en Lucas 1 se menciona lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la pregunta es: ¿qué significa este título? ¿Por qué es tan importante que lo menciona Satanás, el sumo sacerdote judío y el ángel Gabriel a María? Y es por lo siguiente. Vamos a Juan capítulo 5, verso 18. Y en Juan capítulo 5, verso 18 vemos cómo los judíos en algún momento quieren apedrear a Jesús. Y vemos el motivo, ¿sí? Se nos menciona lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí se menciona la deidad de nuestro Salvador. Cristo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Como Dios puede perdonar pecados, y como hombre puede morir por tu pecado. Las dos cosas. Y es la maravilla de la persona y obra de nuestro Salvador. Persona, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Obra, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida. Por eso se encarna. Este título, Hijo de Dios, hace eco en el Evangelio de Marcos. De hecho, si vamos a Marcos capítulo 1, verso 1,
vemos lo siguiente. Cada evangelista tiene un aspecto importante que mencionar sobre Jesús. Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, esto es, el gran rey. Lucas menciona un registro. ¿Por qué? Porque el evangelio está dirigido a un posible soldado romano llamado Teófilo, para que él sepa las cosas en las cuales ha sido instruido, esto es, la muerte y resurrección del Señor. Y vemos que Lucas hace énfasis en la obra expiatoria del Señor. Juan presenta a Jesús como el Logos, como la palabra, el Creador que se encarna. Sin embargo, Marcos menciona lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Las buenas nuevas. Y en este Evangelio hay una serie de personas que presentan a Jesús como Hijo de Dios. La primera es Dios Padre. En el bautismo de Juan, Jesús es bautizado por Juan. Vemos cómo hay una voz del cielo en Marcos 3:11, pero en Marcos 1:11, y dice lo siguiente: y vino una voz de los cielos que decías, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Padre mencionando esto. La segunda persona de la Trinidad se ha encarnado. Y ahí está el Hijo amado. Dios se complace con él. La segunda persona que menciona a Jesús como Hijo de Dios son los demonios. Es muy interesante cómo en Marcos 3:11 se menciona lo siguiente: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En otro texto, en Marcos 5, se menciona lo siguiente: y clamando a gran voz, un endemoniado dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Igual que Satanás, que mencionó que Jesús es el Hijo de Dios. En el Evangelio Jesús mismo menciona que Él es Dios, Hijo de Dios, en Marcos 14, 61 y 62. En su juicio Él estaba callado, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió, yo soy. Y vemos cómo todo el Evangelio de Marcos nos va llevando a este punto esencial. Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios. Dios mismo habla de su Hijo, que es el Hijo de Dios, Jesús. Los demonios saben que Jesús es Hijo de Dios. Jesús mismo lo afirma. Y curiosamente, ninguno de los apóstoles del Señor está diciendo esto en el Evangelio de Marcos. Esos apóstoles que vieron cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos, cómo Jesús alimentó a 5,000, el que convirtió el agua en vino, el que sanó enfermedades a ciegos de nacimiento. Ninguna persona, ninguno de los apóstoles está confesando a Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, llegamos al clímax. Y el clímax del Evangelio, el punto de inflexión, es que la persona menos esperada, el autor material de la muerte de Jesús, el centurión, dice que verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. No solamente lo menciona Marcos, lo menciona Mateo. Incluso Mateo menciona que este hombre temió y que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Mateo 27. Y se afirma en Marcos 15. El Evangelio es para todos nosotros, incluso para la persona que lo mató. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y te puedes acercar a Él. Una de las cosas que siempre he procurado hacer, debido a que cuando era pequeño mi madre organizaba la escuela dominical, aunque no enseñaba, ella sabía el currículum.
Y siempre después de la escuela dominical, también nosotros no estábamos en el culto, los pequeños. Me preguntaba qué había aprendido y varias veces me pilló que yo no había hecho nada. Entonces tuve que desarrollar cómo sintetizar las cosas, ¿sí? Cómo resumir. Y es algo que procuro enseñar a mis alumnos, ¿sí? ¿Cómo resumes el Evangelio? ¿Sí? Y la respuesta la vemos de cómo resumir el Evangelio, lo vemos en el evangelista Juan. Y fíjense lo que menciona Juan, que fue el testigo ocular de la muerte de nuestro Salvador. Y en Juan 20, versos 30 al 31 dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y hay muchas cosas que Jesús pudo hacer, muchos milagros que no están registrados. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el punto. Estamos ya en época donde celebramos o festejamos un aspecto que a veces se nos ha olvidado como iglesia, que es la ascensión. Pasamos mucho tiempo en lo que viene siendo la reflexión, que está bien, en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero se nos olvida algo importante y trascendental, que Cristo ascendió a los cielos. El autor a los Hebreos, y les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 7, menciona lo siguiente, y esto también nos ayuda a meditar en este aspecto de que por nosotros y por nuestra salvación, Cristo se encarnó y sigue mostrando empatía. Y en Hebreos 7, el autor, que ha presentado a Jesús como superior a Moisés, ahora presenta su sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Y en el capítulo 7, verso 22 nos menciona lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y ya no es necesario cumplir toda la ley de Moisés. Tenemos un nuevo pacto, una nueva copa que Cristo nos ofrece libremente, en el cual recordamos que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable sin cambio. Y el verso 25 es la clave: por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo muestra empatía, intercede por ti para siempre. ¿Qué hizo Cristo ayer? Intercedió. ¿Qué hace hoy? Intercede. ¿Qué hará mañana? Intercederá por ti y por nuestra salvación. ¿Qué hizo Cristo ayer? Salvó. ¿Qué hace hoy? Salva. ¿Y qué hará mañana? Salvará para siempre. Un último aspecto, y con esto terminamos. Es muy interesante si volvemos a Marcos capítulo 15, verso 39, que el centurión que estaba frente a Jesús ve cómo Jesús expiró. Y vemos que expira después de clamar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que clamó? Hace casi 40 días estábamos meditando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y en Mateo 26 vemos cómo Jesús, antes de ser entregado, reúne a sus apóstoles y celebra con ellos la Pascua. Y vemos ahí la relación y la implicación que tiene toda esta cuestión del pacto, ¿sí? Un pacto que conlleva corte y sangre, la circuncisión, el pacto que vemos en Éxodo, siempre hay derramamiento de sangre, ¿no?
Y Jesús toma un pan, lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después ofrece una copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Pero después de ofrecer esa copa, vemos que Jesús, antes de ser entregado, va con sus apóstoles. Y se nos menciona que en Mateo 26, 3 veces le pide al Padre que cualquier cosa menos beber esta copa que el Señor le quiere dar, que su Padre le quiere dar. Incluso el evangelista Lucas menciona que Jesús está en tal nivel de conmoción que un ángel tiene que bajar a ayudarle, y que incluso Jesús está sudando sangre. Y la pregunta es: ¿qué copa es esta que Jesús 3 veces le pide al Padre cualquier cosa menos esto? Vamos a unos textos. Uno que se encuentra en el Salmo 75. Porque vemos que de forma metafórica aparece 15 veces en el Antiguo Testamento la idea de la copa de la ira de Dios. Y vemos en el Salmo 75 lo siguiente: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Verso 8: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y vemos cómo también nosotros el día de hoy tenemos frases como: bebió su propio juicio, ¿sí? Bebió su propio veneno, fue juzgado por lo que realmente creía o hacía. Y en Jeremías 25 vemos cómo la copa de la ira de Dios se manifiesta también. Y esta copa en Jeremías 25, a partir del verso 15, la tienen que beber todas las naciones, todos los enemigos de Dios. Tuve la oportunidad de servir durante un tiempo en una iglesia en Vilafranca del Penedés. Y es un lugar que es muy conocido por una bebida que se prepara ahí. ¿Sí? Y uno de los miembros que trabajaba en una de estas compañías, no diré el nombre, es una compañía famosa, me mencionó una vez cómo el vino, cuando se le sube la acidez, el vino se pica. Y ese vino puede convertirse en vinagre. Y de los apóstoles de Jesús, el único que realmente fue fiel, todos dijeron: estaremos contigo hasta el final. El único que realmente estuvo ahí a los pies de la cruz fue Juan. Y Juan menciona algo que tiene relación con esa exclamación, ese clamor que hizo Jesús antes de expirar. Y en Juan 19, a partir del verso 28, vemos lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Esa copa que pide Jesús 3 veces no beber, esa copa que aparece en Salmo 75, en Jeremías 25, en Isaías 51, Jesús la bebe. Aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo bebió, Cristo pagó, Cristo se encarnó por nosotros y por nuestra salvación. Y la invitación está abierta. ¿Crees en Jesús como Hijo de Dios? ¿Crees que Él puede mostrar empatía hacia ti? Hay 2 copas
la copa de la vida y la copa de la ira. La copa de la ira, curiosamente, vuelve a surgir en Apocalipsis y la bebe Babilonia. Pero vemos que Jesús ofrece una copa de vida a todo aquel que quiere venir a Él. El que me busca me encuentra, y eso es algo dulce de escuchar. ¿Qué creemos? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué copa vas a tomar? Y la invitación sigue abierta, hermanos. Que nosotros podamos ser como David al final de su vida en el Salmo 116. David hace una pregunta: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y David responde: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Toma esa copa por fe, invoca su nombre y verás como ríos de vida van a fluir por tu vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que tenemos de saber que tu Hijo ya pagó, que tenemos nueva vida en Él y que por medio de lo que Él hizo podemos llamarte a ti, Padre. Señor, te pido por esta iglesia, por el liderazgo, que siga siendo luz y sal aquí en Salou y que siga siendo una iglesia que siga llevando muchos hijos a tu gloria. Señor, bendícenos, aumentanos la fe, sé con nosotros, sabiendo que Cristo nos conoce y que a pesar de que nuestra fe pueda flaquear, tú nos puedes ayudar por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.